Trajimos Biblia. Podemos tomarla con nuestra mano derecha, ponerla en alto y decir de la siguiente forma: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que él haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, te venimos a buscar porque es una convicción nosotros que separados de ti nada podemos hacer. Por eso gracias, porque nos das la bendición de comunitariamente estar sentados para escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú quieres hablarnos y tocar nuestra vida para asegurarnos, para alentarnos, para corregirnos, para bendecirnos. Así que así nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú estás aquí y quieres hablar con nosotros. En Cristo, gracias. Amén. Amén. La mejor estrategia para superar las pruebas, simplemente elijamos lo mejor. Y en este periodo, que es lo que regularmente conocemos como el mes de la juventud, ¿verdad? El Señor nos ha estado hablando. Hace 8 días el sermón también estuvo basado en Mateo 24. Seamos la generación HMF, hombres y mujeres del futuro. Hay gentes que dividen a las personas que han hecho esta descripción que voy a mencionar por generaciones, de acuerdo a la fecha en que nacimos. Dependiendo de la fecha en que nacimos, las experiencias que tenemos al desarrollarnos en el mundo son diferentes, ¿no es cierto? No es lo mismo haber nacido pues allá hace mucho tiempo y ya más para acá. Definitivamente es diferente en todo, ir a la escuela, lo que comemos, ¿no es cierto? Los que son como de mis tiempos para atrás, no había tanta comida enlatada como hoy. ¿O sí comía usted mucha comida enlatada? Dice, si digo no vas a ver que soy más o menos de su edad. No. Más para acá, todo enlatado, todo al microondas. Bueno, cuando los de mi época éramos niños, ¿cuál microondas, verdad? Es más, algunos de nosotros conocimos las estufas de petróleo. ¿Las recuerda? Dice, si digo sí, se va a hacer que suene. Estas personas que dividen a la humanidad en generaciones, no es esta variación, no es esta descripción absoluta. Hay algunas variaciones con respecto a las fechas y también luego los nombres que se usan son diferentes. Sin embargo, existe cierta unidad en cuanto a las características de cada generación. Y a continuación, aunque no pretende ser una descripción a fondo, pero sí veamos un poquito cómo las personas, los expertos, los estudiosos han dividido a la humanidad así en generaciones. ¿Va? Podemos mencionar, por ejemplo, a la generación interbellum, los nacidos entre 1900 y 1914. O sea, son gentes que el día de hoy, si viven, tienen ¿qué edad? Dicen, más de 100 años, más de 100 años. Son personas nacidas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y sabe, a la primera no fueron porque estaban muy pequeños, y a la segunda no fueron porque ya estaban muy viejos. Ya ve cómo las características hay.
Dice, no, eso no me tocó a mí. Estas personas impactados por el horror de la guerra, confrontados respecto a los valores de la humanidad, así vivieron. Y una característica que tuvieron fue que fueron fieles a sus preceptos religiosos. Después se menciona a la generación grandiosa, los nacidos entre 1915 y 1925, personas que el día de hoy tienen alrededor de 90 años, ¿no? Son los hijos de los que pelearon en la Primera Guerra Mundial. Así que fueron personas que vieron empeñados en la reconstrucción y el progreso. Sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Y algo que a lo mejor usted dice, ¿y eso qué? Pero sí ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Ellos vieron el surgimiento de Hollywood como referente de los valores de la humanidad. Ahora pasa algo también en esa generación. Ellos fueron los que vieron cómo empezó a crecer la religión del humanismo. El hombre es Dios. Después vendría la generación silenciosa de los nacidos entre 1926 y hasta 1945. Hoy estas personas tienen entre 73 y 90 años. Ellos son quienes sufren la Gran Depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, el autoritarismo de los gobiernos, el surgimiento del fascismo. En cuanto a su educación, tanto cultural como religiosa, son gente que aprende a subordinarse sin cuestionamientos. Son muy profundos en la búsqueda de Dios por medio de preceptos religiosos tradicionales. Luego de esta generación silenciosa aparecen los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964, personas que hoy tienen entre 55 y 72 años. Aquí todavía no hay ni uno de esos. Estas personas nacen después de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en un crecimiento inusual de los nacimientos, de ahí su nombre, de baby boomers, un crecimiento inusual de los nacimientos. Y esta generación tiene una característica, empiezan a aparecer los adictos al trabajo y valoran la productividad y al mismo tiempo repudian el ocio. Experimentan cambios en el modelo de la familia. Esta generación acepta con facilidad las ideas religiosas, pero prefieren mantener las que tienen que cambiarlas. Después viene la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1981. Estas personas tenemos entre 34 y 54 años. Algunos estamos más cerca de los 34. Los nacidos en esta generación vemos el cambio de la vida analógica a la digital. ¿No es cierto? Ya empezamos a apretar botoncitos. Experimentamos el nacimiento del Internet. Estas personas, los nacidos en esta generación, rompen reglas y rechazan o confrontan preceptos religiosos. Después viene la generación Y, los que nacen entre 1982 y 1994. Tienen entre 14 y 33 años. Ya vi sonrisas por acá. Consta que yo no dije, digan amén. Nacen con la nueva tecnología. ¿Y qué cree? No conciben la vida sin ella. No me vayan a quitar mi teléfono, ¿no? Pueden perder la novia, pero no el celular. Viven de forma natural lo que era un lujo para otras generaciones. ¿No? Eso que decía del celular, los que somos de mi generación conocimos los tabiques, ¿se acuerdan?
pero tener un tabique era un lujo excepcional. Sí, no. Lo veíamos así como que, uy, los ricos, a los que pueden tener chico tabicote así que dice, ¿me pasas la llamada? Me calaba. Los muchachos no saben de qué está hablando este loco. Los teléfonos celulares antes eran así grandotes y pesados. Leí en mis tiempos de estudiante de la universidad un artículo que decía, cuando empezaron los teléfonos celulares a hacerse pequeños, así, dijo la persona que escribió ese artículo, decía, al ver cómo los teléfonos celulares se han ido haciendo pequeños, tengo la esperanza de que un día desaparezcan. Su prioridad, la prioridad de las personas nacidas en esta generación, es la calidad de vida. Tienen una exaltada conciencia ecológica, ¿no? Aman más un perro que a un humano. Son los llamados millennials. Y son, por lo regular, personas convencidas de que tienen que tener su propia religión. Y después de la generación Y, pues obviamente tiene que estar la generación Z, los nacidos del 1995 a la actualidad. Los llamados nativos digitales, ¿no? Nacen y en lugar de pedirme a mí, la piden el iPad. Lo menos que lo pidan se las dan. Consumistas, ante todo. Aún no entran al mundo laboral y ya poseen y manejan perfectamente la tecnología. Se comunican por redes sociales. Van en tercer año, cuarto de primaria, pero ya tienen su grupo de WhatsApp. ¿No? ¿Miento? ¿No? Son sus hijitos así. Sus ideas, incluso las religiosas, son influenciadas poderosamente por lo que encuentran en la red. Ahora bien, ¿por qué mencionar todo esto? ¿Nos interesa a nosotros? Sí. Los empresarios, los comerciantes, los políticos y los gobiernos hacen estudios muy profundos y exhaustivos respecto a las necesidades, ambiciones, gustos y estilos de vida de estas generaciones. ¿Para qué cree usted que lo hagan? Especialmente enfocados en las 4 últimas, los que están vivos, los que tienen poder de decisión, los que tienen poder de compra. ¿Por qué? Pues para alcanzarles con sus productos, controlarlos con sus ideas y propuestas, o simplemente para manipularnos a todos. Esto siempre ha sido así, y no en vano el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto lo encontramos en Mateo 24. Siempre ha pasado así. Alguien que aprovecha eso para comunicar, pero de manera provechosa, manipuladora y abusiva. Insisto en lo que dijimos la semana pasada. Esto que sucedió en la era apostólica tiene una enseñanza para la iglesia de todos los tiempos. Así que nosotros, los que nacimos, los que somos baby boomers, o generación X, o generación Y, o generación generación Y, generación... Es que dije las dos juntas, ¿verdad? Para rápido. Los somos de estas generaciones. Tengamos cuidado, porque los falsos cristos son todas aquellas ideas, movimientos sociales y políticos, filosofías, sectas, líderes, apóstoles, profetas, patriarcas, querubines o cualquier cosa que hace que un ser humano se entregue a un compromiso integral de vida. Más allá de nuestro perfil generacional, más allá de las cosas que son importantes para nosotros por causa de nuestras circunstancias, educación, influencia social, elijamos lo mejor. Elijamos ser los hombres y mujeres del futuro,
Por eso los invito a que sigamos estudiando el capítulo 24 de San Mateo y encontremos enseñanzas para lograrlo. La guianza del Señor Jesús no tiene que ver con pasarnos por un rasero y decir todos somos iguales y no importa. No, el Señor sabe que tenemos nuestras diferencias. Al Señor le interesa la vida de esta preciosa en sus características muy propias de ellas por la etapa en que nació, lo que está viviendo en la escuela, y también la vida de mi hermano Roberto, así como él vivió y creció, y de ahí en medio todos los demás también. Para todos nosotros el Señor tiene un mensaje: dejarnos guiar por su palabra para ser las personas que Él con su sangre pagó para que pudiéramos ser. Así que en este pasaje entendamos lo siguiente: el hombre y la mujer del futuro elige mantenerse o mantener la pureza de la fe. El hombre del futuro elige, el hombre y la mujer del futuro elige mantener la pureza de la fe. Leamos la palabra del Señor en este capítulo 24 de San Mateo. Continuemos leyendo. Dice la palabra de Dios así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto leemos de los versículos 4 al 13 de San Mateo 24. Movamos hacia adelante. Ahora leamos a partir del versículo 36. Dice la palabra del Señor así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La semana pasada ya vimos cómo la desobediencia del pueblo a las recomendaciones del Señor Jesús aumentaron el horror de la tribulación que vivieron en la toma de Jerusalén. ¿Lo recuerda? El Señor dijo: cuando veáis estas señales, huid a las montañas. Pero ellos se encerraron en Jerusalén. Siempre es preferible obedecer. Siempre es preferible obedecer. Así que debemos obedecer a las recomendaciones que nos dio el Señor respecto a la pureza de la iglesia, si queremos sobrevivir en el mundo y sus continuos cambios. Yo quisiera agregar algo aquí. ¿En dónde estamos reunidos? En un templo. ¿Por qué estamos reunidos en un templo? Porque somos la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Y nos reunimos a adorar al Señor, y nos reunimos en torno al mensaje de la Biblia para aprenderla y llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor.
Yo pregunto, ¿qué caso tiene ser la iglesia del Señor el día de hoy? ¿Tiene algún caso? O mejor, ahorita rompemos esta impresión y nos salimos y que cierren. Y que se cierre para siempre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Para cumplir la costumbre de venir todos los sábados o los domingos a la iglesia. El mundo necesita de la iglesia del Señor. ¿Sí? Pero no una iglesia que se acomode al mundo, sino una iglesia que funcione como lo que el Señor vio. ¿No es cierto? A veces creo, no a veces, no, más bien, a veces lo recuerdo, pero creo firmemente que cuando por allá en Los Ángeles, a lo mejor usted dice, ¿qué imaginaciones tienes? Pero bueno, déjeme expresarlo así. Los ángeles ven las broncas que hay en el mundo y saben que Cristo es la solución para esos problemas. Y le dicen al Señor, ¿qué vas a hacer? Mira lo que está pasando ahí abajo, ¿qué vas a hacer? Y el Señor dice, no se preocupen, está mi iglesia. Así que es importante obedecer y entender qué es lo que el Señor nos dijo en torno a la pureza que la iglesia debe guardar para cumplir con la misión que el Señor le ha dado. Amén. Y en este pasaje podemos observar algunas cosas que el Señor nos enseña a este respecto. Primero déjeme decir esto. El Señor nos dice, ante la efervescencia futurista, la permanencia de la verdad fundamental. En aquel entonces como ahora existían diferentes posturas y Jesús recomienda diferentes posturas hacia el futuro, en retorno al futuro, ¿qué va a pasar? Y Jesús recomienda, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Debemos cuidar nuestra doctrina, nuestra pureza en cuestión del conocimiento de la verdad. Existen demasiadas medias verdades el día de hoy en las diferentes posturas religiosas. La filosofía humanista está entrometiéndose incluso en los círculos cristianos y muchísima gente está siendo arrastrada por no estar vigilantes. Mirad que nadie os engañe. Mejor rescatemos la verdad fundamental y no nos confundamos con las modas e ideas sensacionalistas que tanto impacto tienen el día de hoy. Ante la efervescencia futurista, la permanencia en la verdad fundamental. También nos dice este pasaje esto. Veamos esto, ante la efervescencia mesiánica, nuestra lealtad a Cristo. Dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿No es cierto que el día de hoy hay muchos que se llaman apóstoles, profetas, salmistas, patriarcas, y a últimas fechas el término querubín? Y se levantan en todas partes y pareciera que hay una apasionada carrera por el prestigio, el poder y la fama. Muchos buscan fans y dinero y se olvidan del discipulado y la fe sencilla. Se olvidan estas personas que si Jesús hubiera nacido el día de hoy en México, Distrito Federal hubiera sido su ministerio, se hubiera ido a meter con la gente menos buscada para tocarlos con el amor de Dios. Ser cristiano no se trata de cumplir con una moda, ni de estar ni de asistir a la congregación que jala más gente. Se trata de seguir la verdad. Ante la efervescencia profetista, la ética cristiana. Mirad, dijo el Señor, lo leímos, mirad que nadie os engañe. El énfasis de nuestro Señor no es que sepamos cuándo vendrá. No puso en eso énfasis el Señor, sino que sepamos cómo comportarnos mientras viene. ¿Sí me doy a entender? No es cuándo vendrá,
sino en tanto que Él regresa por nosotros, cómo conviene que nos comportemos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que los sistemas teológicos que pretenden presentar un mapa de los últimos tiempos y nos muestran casi con exactitud los cuándos y los cómos, además de darnos temor, a unos y a otros darles orgullo espiritual, no nos dan ninguna herramienta para experimentar transformación en nuestras vidas. El Señor no enseñó así jamás. Él, después de su propósito de salvar al hombre, tiene el propósito de hacer del hombre un mejor hombre. Amén. ¿Por qué quiere transformarnos? ¿Por qué querrá el Señor transformarnos? Porque lo ha transformado el Señor. No me diga amén, no levante la mano, pero es una pregunta para todos. ¿Ha transformado nuestra vida el Señor? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Creo que a veces nos hemos deslumbrado mucho con la transformación individual y se nos ha olvidado que es para que vayamos y nuestra familia sea transformada. Y una vez que nuestra familia es transformada, ¿ahí quedó todo? Entonces, si nuestra familia es transformada, nuestra comunidad debería seguir siendo transformada, debería ser el siguiente paso. ¿Sí me doy a entender? ¿De qué nos sirve? Oh, el Señor cambió mi vida. Gloria a Dios. Y dijo el Señor, así alumbre vuestra luz en medio de los hombres. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre. No es para que tengamos gloria, oh, ya soy diferente, oh, qué bueno soy ahora. No. Ante la efervescencia profetista, la ética cristiana, cuidado con el profeticismo o énfasis desmedido en las encrucijadas históricas y los crucigramas bíblicos para quienes, de aquellos que pretenden saber el futuro. No se trata de eso, se trata de vivir como Dios nos ha diseñado en tanto que Él regresa. Ante el crecimiento de la maldad, el poder espiritual del fuego del amor, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay texto más triste que el de este pasaje. El amor de muchos se enfriará. Muchas veces nos enfrascamos en otras cosas y se nos olvida lo terrible de esto. Jesús advierte que el amor de muchos se resfriará por haberse multiplicado la maldad. Eso nos insta a mantener nuestra llama ardiente. Ayúdenme por favor a completar esto que el Señor Jesús dijo. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. Esa es la marca del discípulo del Señor. De nada nos sirve estar sentados en un templo como este si no salimos para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la maldad se va a multiplicar tanto, dijo el Señor, que el amor de muchos se resfriará. En tiempos de crisis y para enfrentar el futuro particularmente debemos de descubrir nuestro amor a Dios y al prójimo y nuestra lealtad a la causa de Cristo. Creo yo que muchas veces los cristianos, como se nos insta, se nos anima, sí nos anima el Señor a eso. Esa es la gran comisión que nos dio a todos. ¿Me ayudan a decirla? Id y haced discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿No es lo que nos dice el Señor? Bueno, y creemos que ir y hacer discípulos es venir y traernos a alguien aquí. No. ¿Puede el hombre ver a Dios? ¿El hombre común y corriente tiene la facilidad de ver a Dios? No. Tiene embotado, no lo ve. Por eso vive engañado. ¿Y qué querrá hacer Dios para que no querrá Dios que lo vean? Sí. ¿Cómo lo pueden ver? A través de nosotros.
Pero por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor de muchos se refiere a, no, pues yo soy bien cristiano, voy a la iglesia. Espérenme, la gente, sus vecinos, sus primos, la que era su comadre que se peleó con usted hace muchos años, ¿lo ve a usted cuando está usted sentado aquí en el templo? No, se trata que lo que oímos aquí, salgamos y lo hagamos. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Eso es lo que el Señor quiere. Mire, déjeme compartir un tantito, la parte de mi testimonio. Cuando llegamos a Oreb, yo venía así convencido de que no tenía caso seguir sirviendo a Dios. Pero no podía vivir sin, número uno, sin creer en el Señor. Y número dos, no podía yo pasarle esa idea a mis hijos. Y le dije yo a mi esposa, busquemos, pidámosle a Dios, oremos y pidámosle a Dios una iglesia donde nuestros hijos aprendan a amar a Cristo, que sean felices siguiendo a Cristo. Dios nos trajo a Oreb, nuestra decisión fue seguir al Señor aquí. Y muy pronto, muy pronto, a mí que tenía esa idea de lo único que quiero es ocupar un lugar en la misma banca cada domingo, dar mis diezmos y que mis hijos se formen como fieles creyentes del Señor, muy pronto desde este lugar. El pastor Gilberto nos compartió un sermón de una serie que predicó hace mucho tiempo y después nos volvió a compartir algunos sermones de esa serie que se llamó Gente Común que Dejó Huella. Y en aquel sermón Dios nos habló con base en aquel pasaje que nos comparte cuando unas personas ayudaron a escapar al apóstol Pablo, descolgándolo hacia abajo del muro de la ciudad de Damasco. Nos decía en el mensaje el Señor, fue de noche, dice la Biblia que fue de noche. ¿Está usted de acuerdo que en ese tiempo no había luz artificial? Los que lo ayudaron a escapar no decían, ya va a llegar. Y lo estaban descolgando así con unas cuerdas. ¿Ha descolgado usted así algo pesado? El apóstol Pablo era un adulto, no pudo haber pesado 10 kilos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y estarlo descolgando jalando la cuerda, deteniendo la cuerda, ¿no quemaban las manos? Sin ver. Ya irá a llegar. Uy, no, ya suéltalo. Me acuerdo que decía en aquel sermón el pastor, pudo haber muerto el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces aquellas personas no soltaron la cuerda. Aunque todavía no sabían que él era el gran apóstol Pablo, nadie les dijo, ayuden a escapar al gran apóstol Pablo. Era un cuate que había estado matando cristianos apenas hace unos días, ¿cierto? Pero se había convertido al Señor. Ayúdenlo, hermanos. Y no soltaron la cuerda, aunque no sabían a quién traían en la canasta. Y el mensaje del Señor para mí, que estaba sentado ahí en esa esquina, ahí, me dijo el Señor, ¿por qué quieres soltar la cuerda? No sueltes la cuerda, porque no sabes a quién traes en la canasta. Ante el crecimiento de la maldad, el poder espiritual del fuego del amor. Algo más, ante la persecución, la fidelidad más allá de la muerte. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la vida cristiana hay que demostrar en algunas ocasiones si somos o no lo que decimos ser. Y no hay razón para creer que nunca estaremos ante la posibilidad de ofrendar nuestra vida por causa de Cristo. Hace muchos años escuché a alguien predicar en un país donde se supone, no en México, en un país con mucho más libertad de culto y donde hasta hay muchos cristianos. Y el hermano, un joven, dijo en un lugar lleno de jóvenes, están así muy prendidos porque habían tocado unos grupos así muy famosos cristianos, y entonces el hermano que estaba dirigiendo el momento de la predicación dijo, yo una oración que tengo constante en mi vida es porque empiece a haber persecución de cristianos aquí en los Estados Unidos. Cuando lo escucharon los chavos, empezó a haber ¡bú! desde la congregación. ¡Bú! El hermano dijo, estamos muy cómodos, queridos jóvenes, y la comunidad nos ha hecho hipócritas. Solo la persecución sacará a la luz quienes verdaderamente le hemos entregado la vida a Cristo.
Gracias a Dios por la libertad de culto que tenemos en México. Gracias a Dios porque nos podemos reunir libremente. Gracias a Dios porque en México, y seguimos en nuestra oración, nos unimos todos, no solamente los que se congregan en Oreb de la Ciudad de México, los que nos congregamos en las demás iglesias de la red, las iglesias en formación. Oramos porque el Señor provea de nuevas instalaciones a nuestra amada iglesia Oreb. Gracias a Dios por eso, porque vivimos en un lugar así, pero nadie nos asegura que no tendremos un día que dar testimonio con nuestra vida si hemos decidido seguir a Cristo en verdad o no. El hombre del futuro elige mantener la pureza de la fe. Y en este pasaje también vemos esto, que el hombre del futuro, el hombre y la mujer del futuro, ante el repentino regreso del Señor, elige estar preparado. Leímos, y lo vuelvo a leer: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nuestro Señor le dijo a los cristianos de aquella época que estuvieran preparados, y ellos murieron sin que esto sucediera, que el Señor regresara. Y les dijo: estén preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Y murieron sin que esto sucediera. Así que debemos entender claramente que la preparación y vigilancia no tiene que ver con la proximidad de su regreso, sino con la necesidad de vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, a la hora que sea. El ejemplo de Noé, que compartió el Señor en esta lectura que hicimos, las parábolas que también comparten en esta parte del Evangelio, que dice: uno será tomado y otro dejado, aquello que habló del ladrón que viene en la noche, y aquello que dijo del siervo vigilante, son ejemplos que salen del corazón de Jesús para hacernos entender su voluntad de mantenernos en sus caminos. Ser vigilantes no significa ser veladores por las noches. Ser vigilante significa vivir vidas correctas, vidas comprometidas y vidas llenas del amor del Señor. El hombre y la mujer del futuro, se trata de que vivamos así. ¿Por qué vives así? Porque Cristo viene. Que ya va a venir. No, que me importa cuándo vaya a venir. Sea que venga o que me llame a su presencia, así quiere encontrarme. Amén. Por eso este pasaje tiene un desafío para nosotros. Déjeme decirlo de la siguiente forma: la manera como esperamos el final de los tiempos refleja la forma como estamos viviendo. La manera como esperamos el final de los tiempos refleja la forma como estamos viviendo y la esperanza que tenemos. Algunos quisieran decir al Señor: Señor, espera, tárdate un poco, todavía no vengas. En el mejor de los casos, porque sentimos que nos hace falta terminar alguna misión o porque queremos disfrutar alguna bendición muy especial. Pero otros quisieran que el Señor se tardara porque no han perdonado, porque no han restaurado una relación, o porque no han hecho lo que deberían haber hecho, porque tienen miedo del juicio divino. Déjenme compartir algunas opciones. Algunos esperan así: Señor, todavía no vengan, como los chicos que están en el antro, una fiesta, pasadas de la medianoche, y ruegan porque sus padres se tarden lo más posible. Así esperan al Señor: no, que no llegue, porque aquí estoy sacando, la estoy pasando súper. Algunos su espera es como el pavor del hombre a quien su mujer le llama por teléfono a su casa y le dice: encontré tu celular en el carro, te están llegando muchos mensajes y sí lo pude desbloquear. Esas risitas fueron de nervios. Y termina su frase diciendo: ahorita hablamos. Y esperan así al Señor, a venir. Y yo. Otros esperan como el condenado a muerte que mira el reloj cuando solo le restan 12 horas para tener que cumplir su condena.
Otros esperan como el niño que anhela correr a los brazos de su padre después de un sismo allá en la escuela. Lo mejor de todo sería disfrutar mientras estemos aquí, pero listos para estar allá. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que el Señor quiere, que disfrutemos mientras estemos aquí, pero listos para estar allá. Preparémonos para el futuro, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios. No se trata de saber cuándo será. Lo importante no es saber cuándo será. Lo importante es saber cómo vivir. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo importante es mantener la pureza de la fe. Lo importante es elegir estar preparados. Estar preparados si el Señor volviera hoy, o si nos llama a su presencia hoy. Por eso, hermanos, el mensaje del Señor para nosotros en este día es el siguiente: preparémonos para el futuro, siendo la generación HMF, los hombres y las mujeres del futuro. Esa es la oportunidad que tenemos en el Señor, hoy. Yo no sé por qué la gente, los entiendo, pero así como lo entiendo, digo, yo no sé por qué la gente se asusta de que se va a morir. Todos se van a morir. Se lo dije a unos alumnos en la escuela y me dijeron, no, pero hay de una forma que te mueres a otra. Sea de una forma u otra. Entiendo, dije hace rato, entiendo. La gente dice, porque después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué me va a pasar? Ahí me quedo, y si me voy, ¿a dónde me voy? Una persona me acaba de decir esta semana, tengo preocupación de ser una energía que ande volando de un lado a otro y rebote en esa pared y se vaya a la otra. Me da miedo. Seguro, son las ideas que la gente está escuchando. Son las religiones de hoy. Bendito sea el Señor, que nos ha asegurado que se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Amén. Vivamos como los que estamos listos para eso. Hay alguna empresa que las gentes que trabajan ahí traen un botón a donde quiera y dicen, me siento excelente, pregúntame cómo. ¿No debería nuestra cara decir eso? ¿Vivo bien? ¿Soy feliz? Y lo que sigue está mejor. Pregúntame cómo. ¿No deberíamos hacer eso? Seamos los hombres y mujeres de mañana, que vivimos bien y estamos listos para cuando el Señor nos llame a su presencia. Y mientras estamos aquí, compartamos la luz de Cristo. Amén. Señor, gracias en esta ocasión que nos permite estar aquí, porque tu mensaje nos renueva, nos fortalece, nos conforta, pero también nos desafía. ¿Por qué vivir así como que no sabemos qué está pasando, qué va a pasar? ¿Por qué nos preocupamos, Señor, por lo que los demás se preocupan, si tú viniste a darnos total seguridad? Que nadie os engañe, dijiste, y nos has hablado la verdad. Señor, gracias por animarnos, exhortarnos, llamarnos, invitarnos a vivir como los que esperamos tu venida siempre. Que podamos vivir así es tu deseo. Gracias, Dios. Gracias. Hermano, es hora de platicar con el Señor y de responder cada uno. Tal vez tenga alguien que decirle, gracias, Señor, estoy bien así, de lo que tú me dijiste es lo que he estado viviendo, gracias porque así me mantienes. Es motivo de estar agradecido con el Señor. Solamente puede ser eso resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tal vez alguien le tenga que decir, Señor, yo sí te he estado esperando como esos ejemplos que se pusieron ahí. No vengas en este momento, yo diría, pero mejor te quiero decir, perdóname, Señor. Por favor, límpiame de mi maldad. Quiero estar a cuentas contigo. Y quiero vivir de aquí en adelante como quien todo el tiempo espera tu venida, porque sé que tú vas a venir por tu pueblo. Y yo soy de tu pueblo por gracia tuya. O tal vez le tenga que decir, ¿cómo le hago para ser de tu pueblo, Dios? Y le quiero decir muy fácil, dígale hoy al Señor en su corazón, te doy mi vida, tómala, hazme tuyo, Señor. Cualquiera que sea el caso, oremos en esta hora y digámosle al Señor, Señor, gracias por haberme hablado, gracias por fortalecerme, renovarme, animarme en mi fe, porque vivo feliz contigo. Señor, gracias porque me has hablado para que recapacite y sea honesto y serio con la vida que me has dado.
Gracias, Señor, porque me permite saber que para mí hay futuro y seguridad, hay futuro para el futuro, esperanza para el futuro y seguridad para el presente. Gracias, Dios, te doy mi vida. Gracias, Señor. Antes de decir amén, yo quisiera preguntarle, ¿alguno de ustedes hizo esta oración al Señor en esta hora? Quisiera orar por usted. Me lo pudiera decir levantando su mano y me permite orar por usted en especial. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga, Dios te bendiga, hijo. Dios les bendiga. Amén. Señor, gracias por escucharnos, a cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra, con el amor que tú tienes, Señor, toca nuestro corazón. Gracias porque quieres hacernos gente plena, verdaderos seguidores tuyos. En Cristo, gracias. Gracias por escuchar a mis hermanos. Gracias por estos hermanos que levantaron su mano, por el cuidado que tienes de venir a hablar con nosotros de manera personal. Gracias por escuchar nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén.